para preguntarte qué hacemos con el peronismo, con la economía. Es otro tipo distinto de la ortodoxia y de la heterodoxia, porque tenemos ortodoxos y heterodoxos también dentro del peronismo, es un jeroglífico. Sí, yo creo que se acuñaron algunos términos complejos y de compleja comprensión, porque la historia del peronismo es en buena medida la historia de la Argentina moderna y ha transitado diferentes etapas. A mí me gusta la categoría bastante redundante y cuestionable de peronismo de Perón, ¿no? Porque ¿de quién va a ser el Perón? Sí. Sabiendo que hubo peronismo sin Perón, cuando Perón estaba vivo y en el exilio, bueno, también vale la... Y vale muerto, porque también hubo menemismo. Bueno, ¿qué es el peronismo de Perón? Sí, me acuerdo que durante el menemismo a los que criticaban las políticas liberales o las privatizaciones o el endeudamiento o la convertibilidad, la respuesta era se quedaron en el 45. O sea que tiene alguna convalidación de todos los sectores ese famoso peronismo de Perón. Yo el peronismo de Perón, para ponerlo dentro de la historia universal de la economía, diría que es una forma argentina, el famoso peronismo de Perón. Yo el peronismo de Perón, para ponerlo dentro de la historia universal de la economía, diría que es una forma argentina, sudamericana, latinoamericana del keynesianismo. Si uno lo tiene que poner dentro de las escuelas de pensamiento universales del siglo XX, ¿no? Es una forma del keynesianismo porque lo primero que hace el keynesianismo con respecto a la llamada ortodoxia, digamos, a la derecha en economía, al neoliberalismo, lo que plantea el keynesianismo es que el Estado tiene un papel y el papel es generar empleo y generar actividad. Ese es un papel indelegable del Estado. Y es indelegable por una cuestión casi ontológica, filosófica y conceptual, que es que el sector privado, no para ser digamos, elogioso o crítico con el sector privado, pero hay una realidad sobre el sector privado. El sector privado hace depender la actividad y hace depender la inversión y hace depender el movimiento de la economía de las perspectivas que tiene, de la confianza que tiene, de todos factores subjetivos, que además son no solo subjetivos, sino fluctuantes, maleables y caprichosos. Quiero decir que si todos los empresarios llegan a la conclusión de que a Argentina le va a ir muy mal, a Argentina le va a ir muy mal, tiene ese carácter de profesión autocumplida. Entonces ahí cierran, no invierten, dejan de dar trabajo. Lo único que dice el keynesianismo y en Argentina el peronismo es no, esto no es así. La economía no puede depender del capricho de la actividad privada. No es una crítica a lo privado, simplemente es una comprensión de cuáles son los límites de la actividad privada. Y ahí aparece el Estado, que se convierte en un factor de desarrollo, de crecimiento. Eso es lo genérico. Lo específico del peronismo es que no solo se da trabajo, sino que también pretende modificar la estructura productiva. Acá el peronismo deja de ser keynesiano. Ahora, el keynesianismo no tiene fecha de vencimiento, como lo tuvo, por ejemplo, el invento que hizo Cavallo, con aquella cosa de la convertibilidad, que también podía servir para un tiempo, pero a la larga genera problemas e inflación. ¿No hay un post-keynesianismo que arregle un poco estos mecanismos? No, la verdad que no. Yo creo que el keynesianismo así entendido como un Estado que se preocupa y que pone en la lista de prioridades antes que nada el empleo, el nivel de salario, el consumo como motor de la inversión y del proceso económico, eso yo creo que es algo básico que además es, hasta te diría, muy previo al keynesianismo. En sus propias obras, no me quiero poner muy teórico ni muy académico, lo que quiero decir. No, pero la charla medio que tendía eso, ¿no? Sí, porque, sí, por eso te vi por porque él le habla a los compañeros, está acostumbrado a hablar con Mario O'Donnell, va a hablar con Tenenbaum. Esta vez le habla a los compañeros, no tiene que explicar lo básico. Andamos buscando convencer gente que no está convencida. Pero por eso, gente pero a los nuestros, ¿qué nos cuenta? ¿Dónde está parado este hombre? Hay mucho para discutir entre nosotros. Lo que yo creo es que efectivamente hay lo que uno podría decir dolores de parto. ¿De parto de qué? Porque ¿dónde termina el keynesianismo y empieza el peronismo? El peronismo lo que le agrega a una visión más bien keynesiana es que en Argentina, para definirlo básicamente, es que para crear empleo hay que tener industria. Tenemos un sector primario, un sector de explotación de vacas y granos. Sí, pero también ahora petrolero, minero, el litio, el oro, hay de todo. Ahora, eso tiene un defecto en la Argentina, que es que no da suficiente empleo como para contener a todos, a toda nuestra población, y además el tipo de empleo que da es habitualmente un empleo descalificado. ¿Dónde aparece la posibilidad de desarrollo de la Argentina?
en algo que tiene Argentina y otros países, incluso la región, no tienen, que es la capacidad de llevar adelante a partir de esos recursos naturales, contando con esos recursos naturales, contando con capacidades que el Estado también desarrolló, como producir petróleo, como producir químicos, de YPF, bueno, puede tener un desarrollo industrial autónomo y con proyección primero y antes que nada regional. Ahí aparece el peronismo y se convierte algo así, en términos de escuela de pensamiento, en el desarrollismo, ¿no? Que con la estampa que le puso Perón tenía también ribetes de soberanía, de estrategia, de geopolítica, pero básicamente lo económico... ¿Incluimos a un Frondizi también en esto? Y hasta ahí, porque ahí hay también una discusión ya más de detalle, ¿no? Pero vos querés desarrollar tu país y querés desarrollarlo industrialmente. ¿Te alcanza con el capital, la capacidad de ahorro, la capacidad de inversión local, o también hay que recurrir al capital extranjero? Esta es una discusión que tiene el propio peronismo allá por el 52, ¿no? Donde para el sector petrolero el propio Perón apoya la posibilidad de asociación con empresas extranjeras. Que es todo el tema de la Standard Oil, bueno, no me quiero poner ni muy teórico ni muy histórico. Pero no viene mal. Pero, ¿qué papel tiene que jugar el capital extranjero? Claramente para Perón, el capital extranjero tenía un rol, pero subordinado. Y subordinado a las empresas nacionales, pero particularmente al Estado Nacional. Frondizi sería algo así, capital extranjero, pero no subordinado, y menos todavía al Estado Nacional. Entonces, si uno tiene que ponerse en detalle, yo creo que el desarrollismo en la versión Frondizi tiene un componente menos nacional que el que tenía en la versión Perón. Pero concretamente, para traerlo al día de hoy, estas ideas no es que están vigentes, sino que son la única salvación que tiene hoy la Argentina. Y es clarísimo, porque vos mirá esto, viene Macri, adopta el camino contrario y dice qué es lo que va a poner a Argentina a crecer, digamos, la versión más electoral de Macri, la versión más para el gran público de Macri. Nosotros tenemos que crecer en base a la exportación y tenemos que crecer en base a la inversión extranjera. Por eso la lluvia de inversiones y el boom exportador. Bueno, 4 años vamos a cumplir de hacer genuflexiones, de ponerse ya directamente obsecuentes para captar inversiones extranjeras y nada. ¿Qué es la verdad que había oculta en este fracaso? Que ¿quién va a venir a invertir un país que no tiene capacidad de comprar nada? ¿Para qué invertirían acá si no hay consumo, si no hay demanda, si no hay poder de compra? Es algo que se le escapa a veces a esa versión porque piensa que es al revés, que vienen las inversiones crecen, eso genera empleo, el empleo genera consumo, y es exactamente al revés. En términos económicos, eso ellos lo llamarían teoría del derrame. Sí, nunca claro. funcionó. No. Funcionó. Ya que sos tan rico en respuestas, es la última, y te agradezco mucho el tiempo que nos das acá en el Congreso. Tenés el baúl lleno de herramientas, por lo que se ve y está comprobado, con conocimiento y con práctica. Pero por otro lado, acá tenemos que reparar un auto y vos decime el diagnóstico, que anda mal, que ya no corre como antes o que chocó contra un árbol. La cuestión es decir, ahora es distinta la situación a la que te tocó en 2014. No, ni hablar. Y eso que decían que 2014 era un año complicado. Sí, bueno, por eso. Pero bueno, lo que no había, y el otro día lo dijo muy claramente Cristina, que me parece que es un factor importante para nuestro diagnóstico. Lo que ha pasado no es solo un mal plan, sino que es un mal plan mal aplicado. El plan en sí, si funciona bien, es malo para las mayorías populares, para la industria nacional, para la soberanía argentina. Pero peor cuando hay mala praxis. Y esto es un poco lo demás, que esa mala praxis deviene de dos cosas. Muchísima falta de experiencia, falta de conocimiento, falta de calle, casi diría, que son ministros que han venido de estudiar afuera y piensan que por tener una diplomatura en el exterior conocen la Argentina mejor que si hubieran algún día y en algún momento caminado un poco por el interior de nuestro país. No lo conocen y así es como les va. Por otro lado, ha sido un gobierno que para aplicar su plan a veces se desvió para hacer sus negocios. O sea que el factor que yo lo llamaría así, la corrupción, le ha dañado incluso a Macri la capacidad de llevar adelante ese plan espantoso neoliberal que tenía en mente. Hay cosas que son fáciles de arreglar, otras que son complicadas. Por lo que vos me decís, evidentemente, se me ocurren metáforas de la mecánica del automóvil, pero te diría, hay cosas que al motor hay que hacerle un service, pero hay otras cosas que son de chapa. Claro. Y las de chapa se arreglan más fácil.
acá hoy lo que está sufriendo nuestro pueblo tiene que ver con medidas muy dañinas que no solo tomó el gobierno, sino que las sostiene día a día. Este gobierno está en una cruzada, en una guerra santa contra el salario. Lo que ellos decían, eso es una fantasía, vivían en una fantasía, ¿no? Una fantasía que era irse de viaje, irse de vacaciones, pero yo le agrego, tener 4 comidas diarias, un trabajo seguro, la fantasía escuela, claro. atañe, tener, claro, una escuela equipada, que el docente cobre más o menos bien, que haya un sindicato, todo eso juega dentro de la fantasía que el gobierno quiere hacernos creer que hay cada vez que nuestra sociedad tiene un gobierno y un programa y una realidad más asociada a la inclusión social, a la distribución del ingreso. La fantasía era la inclusión social, lo que ellos llaman fantasía, y no es así, pero es tan obstinada, tan permanente la campaña que tienen para bajar los salarios, para que la tasa de interés esté recontra alta, para que el tipo de cambio oscile en base a los negocios que van haciendo ellos, que simplemente con poner un gobierno que restaure un ordenamiento, digamos, determinadas reglas, determinadas medidas que permitan que un pequeño empresario sepa cuánto va a estar el dólar a fin de mes más o menos, digamos. Este gobierno ha descontrolado tanto las cosas que hoy con medidas muy sencillas de restaurar un ordenamiento general de la macroeconomía, creo que va a haber un cambio muy visible y muy rápido. Ahora, hay ciertas cosas más difíciles de reparar. Yo he visto con muchísimo dolor, bueno, pero antes que eso, he visto con muchísimo dolor, recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, fábricas que tienen las máquinas arrumbadas, sin estrenar muchas veces, que habían comprado durante nuestro gobierno porque venía todo creciendo con las dificultades que podía haber, pero que han tenido que dejar en desuso. Poner a funcionar esa máquina implica un trabajador al que ya echaron, que tenga la experiencia que ganó en tal vez 20 años. Entonces, hay cosas que no remiten simplemente al ahogo financiero en el que nos pone Macri, que tienen que ver con la reactivación del proceso productivo en la Argentina, que van a demandar muchísimo trabajo, esos tambos que cierran hoy, esos pequeños productores agropecuarios también que tienen que abandonar la actividad, bueno, todos esos alambrados que se tiran para que venga la sojización completa y los pules de siembra, eso es difícil de restaurar. Más difícil a veces que pensar un esquema tarifario razonable, que eso va a generar inmediatamente un cambio en bienestar. Pero hay cosas más complicadas también, como obviamente el endeudamiento externo. Obviamente que Argentina tuvo situaciones mucho peores que esta, la que le tocó vivir a Néstor, era un default ya declarado, una deuda absolutamente impagable, el default más grande del mundo. Argentina defaultó 81.000 millones de dólares, nunca pasó en la historia de la humanidad. Bueno, esperemos que este gobierno, los meses que le quedan, no nos llegue ahí. Por ahora yo te diría, mientras no se liquiden las reservas, no devalúen infinito y no hagan más desmanes como muchos de los que vienen haciendo, hay una situación que, bueno, habrá que sentarse con los acreedores a decirle una vieja frase de Néstor que además genera mucho optimismo, porque es tan cierta, tan obvia, que me parece que resuelve muchas cuestiones. Para poder pagar, déjenos crecer primero. Claro, hay que estar vivo. Y esa, la famosa, los muertos no pagan su deuda. Así... Me parece que esas son cuestiones básicas, principios básicos de la política económica de un gobierno con otra orientación. Hoy lo que yo diría, no me pidan que dé una lista de medidas porque vamos a ver cómo están las cosas, dónde están las urgencias, cuáles son las capacidades que hay. Lo que sí diría es que hay que cambiar ya mismo, invertir las prioridades. Si la prioridad es mantener la timba financiera, bueno, la prioridad tiene que ser la contraria, mantener a la Argentina productiva. Si la prioridad es, bueno, echar a los obreros poco eficientes, la que tiene que ser es crear trabajo. Si la prioridad es ajustar a los jubilados, hoy de este gobierno tiene que ser darle dignidad a los adultos mayores. Todas esas cosas se notan rápidamente como cambios en un gobierno. Bueno, vos debes saberlo, sos un fenómeno, pero no solamente como buen tipo, asequible, y porque entendés muchísimo de tu materia, sino que sos un fenómeno social, porque lo veo en cada video que vos subís, o lo vi en la calle. Nunca vi un ministro de Economía en funciones que sea abrazado, besado por la gente, y tampoco después de funciones. Es un caso curioso dentro de la historia, así que primero la satisfacción de estar ante un fenómeno social y político que me llama mucho la atención. El único ministro de Economía aplaudido en funciones y después. Mira, yo creo que participa dentro de una saga que tuvo muchas novedades. Los gobiernos de Néstor y Cristina fue la única vez en la historia argentina que
que hay 3 periodos presidenciales seguidos Sí. de un gobierno democrático, del mismo signo, prácticamente con los mismos protagonistas. Es el único gobierno democrático que se va con una plaza llena. Y bueno, yo tengo el orgullo de haber hecho de la mejor manera posible y la verdad que Pero siento hubo que me 3 lo o valoran. 4, hubo 3 o 4. Que Sos me lo vos valoran. el que tiene eso. Yo reconozco tu humildad, pero déjame decirte esto. Un fenómeno que me alegra que experimentes y que das para mucho más. Espero todo eso de vos además. Así que, ¿qué va a hacer? Gracias Bueno, por yo hablar de los tranqui, gracias. compañeros, gracias por estar en Del Plata y estar también en las redes sociales que tanto le gusta a la gente y que le hables a los compañeros. Gracias a vos. Lo pospusimos mucho porque hoy estamos en una tarea. Sí, te agarro en medio de la sesión. No, pero más que eso, invito a todos los compañeros y compañeras, a todos los simpatizantes, adherentes, orgánicos, no orgánicos, a que hagan el ejercicio de, además de ponernos contentos por haber resistido todo este tiempo, porque están cerca unas elecciones que tenemos que disputar y que tenemos oportunidades muy grandes si hacemos las cosas bien de ganar. Invito también a ir a hablar con los que siguen enojados, con los que siguen sin querer votarnos, con los que siguen queriendo, dicen por ahí, votar al verdugo, ¿no? Yo creo que es una situación muy dolorosa ante la que no podemos ni bajar los brazos, ni irnos a llorar por los pasillos, ni hacernos los distraídos. Hay que convencer hasta el último jubilado de que no puede votar al que le baja el sueldo a los jubilados, no puede votar, un empresario no puede votar al que le quita el negocio, un trabajador no puede votar al que le quita el laburo. Entonces creo que es una responsabilidad. No podemos ni echarle la culpa a los trolls, ni echarle la culpa a los grandes medios de comunicación. Es nuestra responsabilidad y nuestro instrumento es la militancia. Así que te agradezco. No, soy yo el agradecido. Axel Kicillof, muchas gracias.